¿Ya? Sí. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos están viendo. Hoy día tenemos una invitada muy especial, la la académica de la Facultad de Humanidades, de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, además profesora del Departamento de Estudios Pedagógicos y también una reconocida historiadora, Leonora Reyes, ¿ya? E invitamos a Leonora y le agradecemos mucho desde el Comunal Providencia que haya querido participar de esta conversación, porque bueno, Leonora ha estudiado diversos temas y en particular hoy día vamos a hablar de dos temas generales que son, primero, por qué a los profesores nos debería interesar o no, ahí queremos ver qué dice Leonora, conocer nuestra historia y al mismo tiempo un concepto que se ha desarrollado bastante en lo que haya escrito y participado como parte también de un movimiento social por la educación, que es la idea de control comunitario. Así que bueno, muchas gracias Leonora nuevamente, bienvenida, gracias por acompañarnos y empecemos, ¿ya? Eh, la primera pregunta es, o dice lo siguiente, una de las ideas que más has defendido, eh, después tú me puedes corregir, en tu historia académica y como participante del movimiento social por la educación es la de control comunitario. Entonces, ¿cómo definirías el control comunitario y por qué crees que es relevante para el presente y el futuro? Así que por favor, Leo. Muchas gracias. Bien, gracias Ulises y también gracias a todo el equipo del Comunal Providencia. Y yendo a la pregunta y el concepto de control comunitario, bueno, primero decir que es un concepto bastante complejo porque en la historia se ha expresado de diversas maneras y también según la realidad sociocultural va adquiriendo distintas formas. Es un concepto bien plástico en el fondo. Eh, entonces, de una manera como más general, yo diría que pasa por preguntarnos por las relaciones entre las comunidades y los proyectos educativos que éstas quieren darse. Como que eso sería una entrada bien general al concepto para no entrar a estas definiciones más particulares que, como digo, van cambiando según territorio y también según momento histórico. Sin embargo, estas vinculaciones entre las comunidades y su intención de generar proyectos educativos es como lo permanente, es lo común. Y en la historia, precisamente estas relaciones se han referido al desarrollo de un contrapoder que han ejercido las comunidades frente a un sistema de educación nacional que las excluye, ¿ya? No de su cobertura, obviamente, sino que de sus instancias de decisión. Y ahora, más específicamente, se refiere a los procesos autoeducativos que estas diversas comunidades han impulsado de manera de saldar los vacíos, los déficits de este sistema nacional de educación donde no han participado y en relación a sus inquietudes, a sus preguntas, sus necesidades formativas, ¿no? A sus expectativas también formativas. En el último tiempo, este concepto ha surgido con fuerza de nuevo frente a la constatación del fracaso del modelo de educación de mercado, que es un fracaso que surge de que el avance del diagnóstico, ¿no? De ver que el avance de la privatización educacional de la década de los 80 en adelante, si bien ha implicado aumento de la cobertura, especialmente en el sector terciario, en la modalidad técnico-profesional, en fin, implica retrocesos y profundización de la precarización de la educación pública, fenómenos sociales como el endeudamiento y todo lo que eso conlleva en la cotidianidad de las personas, de las familias, de una sociedad, y también en términos de las expectativas sociales o de un grupo familiar, ¿no? Incluso de una persona, un sujeto, en términos laborales, ¿no? Y su entrada a la vida laboral, esta es bastante, para la mayoría, marginal en el mercado laboral, ¿no? Entonces, todas estas cosas van generando como un malestar, un sinsentido educacional, además de haber vivido dentro del sistema educacional eh, relaciones muy competitivas, ¿no? De lo que se está promoviendo desde las políticas en términos de todos los tipos de evaluaciones que andan dando vuelta entre todos los sujetos de la comunidad, estamos hablando de los y las estudiantes, el CIMSE, alcanzar buenos puntajes, pero también entre los profesores. Entonces, por un lado, esta sensación de competitividad por todo
por todos lados, ¿no? Esta estandarización del saber, que muchas veces hace que lo que me enseñen en el colegio, en la escuela, no tenga que ver con mis raíces, con lo que veo en la calle, con mi barrio. Esta educación que se ve como un gran esfuerzo familiar, en donde hay que invertir muchos recursos, hay que endeudarse, decíamos, pero hay una retribución individual, no de la comunidad, ¿no? Entonces, todo esto es asumido como un sinsentido finalmente para las comunidades que sienten entonces que hay que generar espacios de formación, de educación alternativo. Y ahí hay como dos vías, ¿no? Muy rápidamente podríamos decir, hay una vía de autoformación que tiende a suplir los déficits que este sistema no da, pero replicando exactamente lo mismo. Por ejemplo, no me alcanza para pagar un preuniversitario, entonces en mi comunidad voy a generar un preuniversitario popular que lo que hace es hacer facsímiles, qué sé yo, y sin ningún otro sentido más que acometer eh, la tarea de preparar a las personas para rendir la prueba de selección universitaria y entrar a la educación terciaria. O también está lo mismo con las escuelas de nivelación. Pero hay otra vía, otro camino que las comunidades también han desarrollado en términos de suplir estos déficits, ¿no? Pero que tienen que ver con ponerle un sentido a la educación. Y aquí se abre toda una historia, ¿no? Están los centros culturales, están las redes de educación popular que también instalan preuniversitarios populares, escuelas de nivelación, pero con prácticas pedagógicas más emancipadoras, podríamos decir. Prácticas pedagógicas que apuntan a relaciones no sexistas, a abordar el tema de la interculturalidad entre estas relaciones, más rehumanizantes si se quiere, ¿no? Entonces, de alguna manera están adelantando una sociedad que se espera, que se anhela en la experiencia pedagógica misma. ¿Ya? También están todos estos espacios de autoaprendizaje de expresiones artísticas en los 90 o fines de los 90 y principios 2000. Estaban las redes de hip hop, por ejemplo, hoy día están las brigadas muralistas con niños, niñas, las redes circenses, con niños y niñas también, ¿no? Entonces, todo ese mundo, todas esas experiencias tienen como característica común ser autogestionadas, por lo que constituyen ensayos concretos de control comunitario, ¿sí? Ahora, ¿quién pone este término en el debate en los últimos años? La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios en el 2011, en relación a tres ejes básicamente, ¿no? El de financiamiento, es decir, que las comunidades educativas controlen, fiscalicen las platas que entran a la escuela. Por otro lado está el de la desmunicipalización, que era la gran demanda en ese momento, pero que tiene que ver, según este concepto de control comunitario, con descentralización, con activa participación de la comunidad en esa descentralización. Y por último tenía que ver con un eje de curricular, ¿no? De gestión curricular, donde las comunidades debían incidir o deben incidir en los sentidos de la educación, en estas definiciones curriculares. Entonces, finalmente, control comunitario está asociado a todos estos conceptos, ¿no? Está asociado al concepto de educación popular, de autoeducación, de autogestión educativa, de movimientos pedagógicos, como lo vamos a ver después, de educación en el movimiento social. Y ahora último, tiene que ver con un concepto bien interesante que está dando vuelta a propósito de la pandemia, que es el de pedagogía soberana o soberanía pedagógica, que me parece bien potente porque se asocia al concepto de soberanía popular, que es entender al pueblo, ¿no es cierto?, como depositario, pero también a la vez constructor de conocimiento. Entonces está a la base de ese concepto, ese reconocimiento. Bueno, eso diría en términos del concepto, habría mucho más que decir, pero tenemos poco tiempo, vamos a lo de la relevancia, que ahí hay algunos puntos que me gustaría destacar, principalmente, ¿no? Como no señalarlo, el proceso constituyente que se abre desde el 18 de octubre en adelante, después el estallido social, y en relación a la pregunta por la relación entre comunidades y educación pública, que es estratégica cuando pensamos que tenemos que armar una nueva constitución o podemos pensar que hay que redefinir la educación pública, ¿no? Ahí está esta relación entre saber y poder,
que en su aspecto más concreto va a tener que ver con preguntarse por el lugar de decisión que justamente tienen las comunidades en la conformación de este nuevo proyecto de educación pública, pero como sistema escolar nacional, ¿no? Además de esto, hoy día se pone al centro la necesidad de ampliar y profundizar el derecho a la educación. O sea, el derecho de las comunidades, de los pueblos, a determinar el proyecto educativo que se quieren dar, de acuerdo a distintas visiones de la vida, ¿no? ¿Qué consiguen las comunidades por vida saludable, por bienestar individual y comunitario, esta relación de equilibrio entre la tierra, el ecosistema, y que pasa por las cosmovisiones? O sea, ¿cómo poner todo eso en un común? Y eso no puede pasar si no es por un proceso de discusión, reflexión conjunta y deliberación sobre el tema, ¿sí? Ahora, ampliar la definición de derecho a la educación tiene también relación con una nueva concepción de gobierno educativo, que tiene que ver con esto que también se ha instalado más en los márgenes, en términos de una discusión, ¿no? En las asambleas ya ha ido saliendo, en las asambleas territoriales, en los cabildos, que los del gobierno estatal comunitario, siempre y cuando esté en resguardo, ¿cierto?, todos los derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a acceder a saberes especializados, el derecho a acceder a saberes universales, ¿no? Pero cruzado y tensionado con eso, se está instalando con mucha fuerza la posibilidad de pensar un gobierno de esta naturaleza. Y porque también en la historia tenemos experiencia de aquello. Ahora, otro elemento para destacar la relevancia de este concepto en la actualidad tiene que ver con la refundación de lo público, ¿no? O sea, después de todo esto que hemos dicho, claramente el pensar educación pública o lo público en educación adquiere nuevas connotaciones, ¿no? Implica preguntarse cómo recuperar o reposicionar lo público, no solo como lo estatal, sino también como la construcción de eso común, ¿sí? Pero ahí creo que es importante destacar algunos aspectos o algunas derivas que podría tener el concepto, que tal vez a través de estas preguntas que les quiero plantear, digamos, las podemos salvar o considerar para las reflexiones, ¿no?, colectivas que tengo que dar al respecto. Una es cómo los movimientos sociales, con nuevas propuestas educativas, autogestivas, como las que hemos ido detallando anteriormente, que se autodefinen como parte de lo común, no sean confundidos con el discurso de lo público como servicio, ¿ya? Por ejemplo, el caso de algunas universidades que se dicen públicas porque intervienen en el ámbito público. Entonces ahí hay una pregunta que me gustaría dejar planteada. Y lo otro es en qué se diferencian las políticas del no gerenciamiento público propias del Estado evaluador en el sistema escolar, sobre todo desde hace un par de décadas atrás, como aquella política que implementa los nuevos servicios locales de educación en el marco de la política de nueva educación pública, ¿ya? ¿Eso podría ser considerado un gobierno estatal comunitario, de control comunitario? Sí, no, ¿por qué? Creo que también esa pregunta es importante tenerla en cuenta. Y, y el último elemento que quiero destacar en términos de la relevancia es la posibilidad de, a través de este concepto del control comunitario, recuperar historia, memoria histórica, ¿ya? Porque lo que subyace a la idea de control comunitario, es decir, cómo las comunidades y movimientos sociales han luchado por tomar en sus manos los proyectos educativos que se quieren dar, no es una historia de hace algunas décadas, ni siquiera tampoco en la última mitad del siglo XX, sino que tiene que ver con principios del siglo XX, incluso fin del siglo XIX podríamos llegar a remontarnos allá. Entonces, ahí destacar dos cositas, ¿no? En dos momentos muy puntuales que uno podría identificar y caracterizar con detalle, no ahora, obviamente, la política educativa asumió que las comunidades deben ser co-conductoras de los procesos educativos y pedagógicos. Y esto ocurrió en el año 28, con la alianza del profesorado, de los estudiantes, de las y los trabajadores, ¿no?, impulsando la reforma integral de la educación pública
traspasándola o transfiriéndola a los consejos escolares, ¿sí? Y en el año 70 se genera también otro intenso proceso de debate, de reflexión colectiva en el marco de un llamado a Congreso de Educación, con participación nuevamente de muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones territoriales, sindicales, las organizaciones estudiantiles, de los profesores y las profesoras, junta de vecinos, en fin, que también en conjunto deciden impulsar un proceso de democratización de la educación, y aparece esta figura de los consejos locales de educación, que llegó a ser ley incluso en el año 72. Entonces, en ambas coyunturas se logra transformar o traducir el control comunitario en política educacional, y creo que ahí hay harto que estudiar para pensar proyecto educativo de recambio que necesitamos proyectar en el momento en que nos encontramos. Ahora, hay que decir que ambas coyunturas fueron bastante reprimidas, ¿no? El año 28 por el gobierno Ibáñez, el año 73 por un golpe de Estado, pero bueno, eso no quiere decir que hoy día no se pueda reponer y ver de qué forma podría hacerse, ¿no? Bueno, para terminar, además de estas dos experiencias muy concretas, estas dos coyunturas, decir simplemente que las comunidades, pensando la educación que se quieren dar, es continua, ¿no? O sea, hay dos coyunturas de políticas educacionales queriendo hacer eso, pero que las comunidades estén pensando eso es todo el tiempo. Y ahí solo mencionar algunas como las escuelas federales racionalistas de la Federación Obrera de Chile en los años 20, las escuelas consolidadas, implementadas por los profes y las profes veteranos de la Reforma del 28, que en conjunto con pobladores, pobladoras, ¿no? Van iniciando esta experiencia educacional a través de estas escuelas consolidadas. Está la experiencia del campamento Nueva Habana en los años 70, principios de los 70, y podemos llegar a las experiencias de liceos autogestionados del 2011, a propósito del 2011, y experiencias más fragmentadas, más particulares, no por eso menos interesantes, de control comunitario, como lo fue la Escuela Comunitaria República Dominicana en el año 2013, que es una escuela municipal que fue cerrada por el alcalde y que es recuperada por la comunidad de apoderados y apoderadas, y van a ir recibiendo apoyo de distintas organizaciones. Con eso me gustaría terminar esta pregunta, Ulises. Bueno, muchas gracias, Leo. Yo creo que a nosotros como profesores, profesoras, nos plantea también hartos desafíos, hartas preguntas. Por ejemplo, pienso nada más, muchas veces discutimos estado y mercado, y hay un factor que creo que tú introduces con harta fuerza, que es justamente el rol de las comunidades en la construcción de educación pública, y también cómo nosotros podemos pensar que en ese rol hay una necesidad por pensar, por ejemplo, en cuestiones como el cogobierno y también la definición de sentido, que parece ser bien importante, y donde muchas veces desconocemos también estos elementos históricos que podemos recurrir a, claro, un siglo atrás, pero también podemos recurrir a la experiencia más cercana. Así que, bueno, yo creo que nos deja pensando en estas cosas. Y ahora vamos a ir a una segunda pregunta, que yo creo que ya ha abordado de alguna manera, pero acá puedes puntualizar, obviamente. Em, Segunda pregunta dice, ¿crees que es relevante para nosotros como profesor y profesoras conocer la historia del gremio y de la educación en Chile en general, o bueno, de la educación, y por qué? Por favor, Leo. Ya. A ver, en tiempos de lo que se impone en el sistema escolar es un trabajo pedagógico más asociado al diseño instruccional, a este mando a distancia propio de la política gerencialista. Creo que es importante reconectarse con estas experiencias históricas. Eh, con respecto al gremio, yo trataría de revisar estas experiencias de los movimientos pedagógicos como colectivos docentes que se articulan con el movimiento social, justamente para poner al centro de los proyectos educativos al ser humano, ¿no? Sujetos y sujetas en su relación con el entorno natural, con el entorno social, con el entorno cultural. Entonces, esa vinculación
del gremio docente con el movimiento social para poder reforzar esta idea de contextualización de la enseñanza, de la pedagogía, me parece que es algo a recuperar de esa memoria histórica, por decirlo, de esa historia. En particular, reponer el concepto de saberes docentes, como tan desaparecido, ¿no? Frente al como el saber experto. El saber docente como algo que se construye desde la práctica docente y que se construye no individualmente, sino que en colectivos, en grupos docentes, ¿no? En comunidades de trabajo colaborativo, se dice hoy día, ¿no? Y eso es lo que implica empoderamiento, implica autonomía profesional, implica autoconcebirse como profesor o profesora, como constructora de sí misma, ¿no? Constructora del propio saber. Creo que eso es lo que hace falta mucho hoy día y que sí se puede ir a visitar la historia a ver cómo se hizo en algún momento, ¿no? Como tampoco es algo nuevo, es una idea que llega producto de la nada a través de algún libro, de algún experto, o sea, no, esto es parte de la historia de cómo se ha construido el profesorado. Recuperar la memoria, recuperar la palabra, y la palabra dicha en propiedad, ¿no? O sea, la palabra como autoría, la palabra en primera persona, yo digo siempre, ya sea el singular o del plural. Reconocer ese saber que yo produzco en contacto con los otros, ¿ya? Y esa es la palabra que históricamente ha producido cambio histórico y cambio educacional, cuando uno reasume el poder de la palabra en primera persona y no hablar a través de los libros o a través de los expertos, que si bien sí colaboran en la construcción de mi saber, no están por encima de mi saber. Esa es la idea, es cambiar la relación, no eliminarlo, ¿no? Es como generar un complemento donde pueda preponderar mi reflexión, ¿no? Entonces, lo otro al servicio de mi reflexión. Las concepciones de sujeto o sujeta que han surgido de estas experiencias, la experiencia del 28, la experiencia de las consolidadas, la experiencia de los 70, tiene en común, porque son experiencias que tienen particulares históricas bastante específicas y distintivas entre ellas, por los momentos en que se está, pero tienen en común la idea de dar vuelta o adaptar el sistema escolar de manera de poder formar un sujeto, una sujeta integral. Ahí habría harto que desarrollar qué estamos entendiendo por esa integralidad. Pero esto de la educación integral, del sujeto integral, es bastante interesante y sería bastante provechoso ir a visitar esas experiencias para ver cuáles eran los conceptos de integralidad que se discutían en esos momentos, pero tiene mucho que ver con el desarrollo expansivo de todas las facetas de un ser humano, ¿no? La educación artística, la educación manual, ponerla en un mismo estatus que la educación intelectual, ya que en la historia ha sido bastante diferenciada y subordinada la relación entre la educación manual e intelectual. Entonces, como tratar de todo ponerlo en un mismo cuerpo de saberes que deberían tener y adquirir en algún momento los niños y niñas del sistema escolar, y todos por igual, ¿no? No dependiendo de la clase social. Eso está presente en todas esas experiencias. Entonces el desarrollo manual, artístico, espiritual incluso, ¿no? El desarrollo con la naturaleza. Son como aspectos poco conocidos, pero que están presentes en esas propuestas pedagógicas. La educación no sexista, incluso en los años 20, ¿no? Esta experiencia de los 20 pone en el tapete algo que nadie había logrado hacer, que es la necesidad de que los liceos, por ejemplo, de educación media, mixtos. Hay unos primeros pronunciamientos en términos de la esterilidad de la pedagogía unisexista. Bueno, otro elemento que creo que es importante rescatar de esa experiencia es el profesor o la profesora investigador de su práctica, reapropiándose de su voz, de su palabra, todo lo que hemos dicho, ¿no?
pero constantemente investigando y produciendo nuevo conocimiento, ¿sí? El profesor o la profesora que se replantea su relación con los pares también, en una estructura, en un sistema educacional que hoy día también, ¿cierto?, nos disuelve un poco, nos hace entrar en comunidad, pero para tareas muy puntuales, de repente tareas muy administrativas, pero no como un espacio para reflexionar con el otro y buscar en el otro compañía, apoyo como un igual y que eso se vaya retroalimentando, ¿no? Bueno, en estas experiencias históricas vemos mucho eso, o sea, los movimientos del 28, el movimiento de las consolidadas, el movimiento de los 70, se produce porque se pone mucho énfasis en generar talleres de trabajo, ¿no? Talleres de trabajo colaborativo, talleres de estudio, talleres de repensar la experiencia pedagógica concreta. Eso es lo que yo retomaría hoy día también de esos casos históricos. La relación con el Estado se replantea, ¿no? En el sentido de poner el problema pedagógico como un problema social, como un problema de debate público, ¿no? No es solo producto de un campo disciplinario, esa discusión, sino que también es un tema público, tiene esas dos dimensiones. Entonces, ponerla y visibilizarla como tal es una experiencia que también se puede revisar en estos casos. Bueno, se podrían decir tantas cosas, ¿no? Pero lo voy a dejar hasta ahí. Muchas gracias, Leo. Yo de verdad quería agradecerte como por los elementos que has expuesto, porque pensándolo también desde mi propia mirada, por ejemplo, nosotros en los últimos años, al menos hemos dicho con mucha fuerza que ni una otra reforma sin los profes y sin las profes. Y esa idea de que se elaboran políticas, se implementan políticas, y nosotros somos los ejecutores, yo creo que al menos lo que tú no has expuesto pensando en estos procesos que implican comunidad, que implican docentes como apropiados de su propia labor, en los 20, en las consolidadas, en los 70, al menos nos hace pensar que tenemos otras posibilidades históricas, y esas otras posibilidades históricas quizás no tenemos que esperar que lleguen, sino que tenemos que construirlas. Y creo, o sea, al menos así interpreto lo que expone, y creo que es bien atractivo porque implica la necesidad de cambio, la necesidad de sentido y la necesidad de participar activamente en la construcción de otro sistema educativo. Así que muchas gracias. Seguramente los colegas, las colegas que van a escuchar darán su propia interpretación, pero yo creo que es fundamental justamente hacer ese proceso. Así que muchas gracias. Ulises, Que ¿puedo estén decir muy una bien. última Ah, cosa? por favor. No, que la revisión de toda esta memoria histórica, como lo estaba planteando, no tiene que ver con como aludir a grandes gestas donde el profesorado ha sido un súper sujeto, ¿no? Porque podría quedar como una tarea inalcanzable o experiencias históricas que se dieron, pero que es muy costoso tal vez darlas hoy día. Yo quisiera recuperar más el sentido de la relación más pequeña en estas experiencias, ¿no? Que es la relación entre pares, profesores y profesoras. ¿Cómo se puede recuperar el sentido del trabajo en términos de simplemente pensar que el otro o con la otra me puedo relacionar de una manera distinta y que podemos hacer desde las escuelas, desde los liceos donde trabajamos, grandes cosas a partir de cambios muy pequeños de cómo nos relacionamos con los equipos directivos, cómo nos relacionamos con los estudiantes, las estudiantes, con las y las colegas, cómo podemos generar pequeños espacios de cambio. Así comenzaron todas esas experiencias. Solo quería puntualizar eso. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias y que estés muy bien, ¿ya? Cuídate. Gracias, igual tú, Ulises.